buenas tardes a todas las personas que nos están viendo aquí a través de las redes del Royal American School. Estamos en un nuevo programa de Hablemos de Diversidad y hoy nos acompaña nuestra invitada esta semana, es Carolina Pérez Carballo. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nicole? Muy bien, gracias. Muy contenta de poder ser parte de esta educación, así que feliz y muchas gracias por el contacto. Muchas Oh, gracias. muchas gracias a ti por ser parte del espacio y contarles a las personas que nos están viendo que Carolina es una persona dedicada al tema de la discapacidad, es conferencista hace 14 años, es conductora, es comunicadora, tiene actualmente un programa en Sube la Radio junto a Rayin Araya, que es Super Ciudadanos, y es docente también y ha hecho clase en la Universidad de Chile, así que tenemos una persona que ha trabajado bastante el tema que nos convoca, que como recordarán, hemos estado tratando las últimas semanas sobre la discapacidad. Hace 3 semanas estuvo acompañándonos la consejera regional Jazmín Aguilar, que como ella nos contaba en esa entrevista, ella es docente también, ella es psicóloga a la vez y desde esa perspectiva es que ha incorporado eh, como un trabajo con inclusión. Luego nos acompañó Belén Gaete, terapeuta ocupacional de la Fundación Con Futuro, hablando de discapacidad intelectual. Y ya la última semana nos acompañó Luis Vera, que él nos estuvo conversando sobre la discapacidad visual, que bueno, en su caso particular también la vive. Así que ahí estuvimos hablando de hartos temas interesantes. Y hoy, bueno, vamos a abordar un poco la discapacidad física, pero también hablar bueno, de otros aspectos que muchas veces no se tienen en consideración a la hora de hablar de discapacidad. Así que, bueno, primero, nuevamente agradecerte que estés acá y preguntarte para que vayamos recapitulando eh, y de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad física. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad física? Hablamos de un segmento muy pequeño de la población, muy pequeño de la población. Dentro del espacio de la discapacidad es un gran grupo, pero si hablamos de la población en general, hablamos de un grupo muy reducido de personas cuando se habla de discapacidad física. De movilidad reducida hablamos de un espacio bastante más grande, porque dentro de la movilidad reducida también están las embarazadas, ya con cierta cantidad de meses de embarazo, ¿cierto? También cualquier persona que haya tenido una cirugía mayor, también hablamos de los adultos mayores y muchísimas otras personas más. Entonces la movilidad reducida es un grupo bastante más amplio, pero la discapacidad física es un grupo bastante menor. Dentro del ambiente de la discapacidad física ocupa, tengo entendido, cerca del 51% aproximadamente de todo el espectro de la discapacidad y efectivamente es un segmento que se divide en, por ejemplo, puede ser una persona que haya tenido una amputación o bien que sea lesionado medular, que haya tenido problemas en su médula espinal, ya sea por un accidente automovilístico o por algún infarto medular o por una discapacidad congénita y esté en una silla de ruedas, etcétera. De eso hablamos cuando hablamos de discapacidad física. Pero es un segmento dentro de la discapacidad grande, pero dentro del universo poblacional bastante más pequeño. Claro, y eso también es para ir notando ciertas distinciones, porque por ejemplo, cuando hablábamos de discapacidad intelectual, Belén nos hacía el alcance que eran personas que habían llegado a la vida con ciertas como trastornos, entonces era como, sí, ella hacía la distinción justamente de que los accidentes, las personas que tenían accidentes y que sufrían algún tipo de daño neurológico por esos accidentes, no necesariamente entraba en la categoría de discapacidad intelectual, por ejemplo. Claro, claro, exactamente. Y también que bueno, dentro de las leyes, la discapacidad intelectual, al igual que la discapacidad
cognitiva están dentro del espectro de la discapacidad mental. Entonces es un núcleo también bastante grande, sí, y desafortunadamente visibilizado. Así. Y bueno, preguntarte también desde esa perspectiva, Carolina, ¿cómo es la situación educacional, laboral, de vida que uno puede eh, mover, que existe hoy en las personas en situación de discapacidad? Mira, es una pregunta que da para muchas respuestas, ¿ya? Para una respuesta que tenga muchas subdivisiones. ¿Cómo está el tema de inclusión para las personas con discapacidad en temas educacionales? Siempre ha sido un gran tema. Hay personas, por ejemplo, que están de acuerdo con los programas de integración escolar, otros que no están de acuerdo con los programas de integración escolar. Tenemos una ley, por ejemplo, que es la 20.422, que establece normas de igualdad e inclusión social para las personas con discapacidad, y eso significa muchísimas cosas. Significa la integración socioeducacional, sociocultural también, la ley de accesibilidad universal que permite las rampas, los ascensores, que obliga efectivamente a que todos los estamentos públicos y privados de educación tengan estas herramientas que no las tienen. Y también tenemos una convención internacional encima que es como una, si pudiéramos graficarlo, es como una nave nodriza, ¿cierto? Como una nave nodriza de todas las leyes. No hay ninguna ley que esté sobre una convención internacional. Entonces, cuando hablamos de educación, hablamos del principal, lejos, es la principal punta de flecha para cualquier ser humano, la educación. Y desafortunadamente en Chile no se ha cumplido ni la Convención Internacional ni las leyes. Eso tiene que ver con una violación de parte del Estado de Chile hacia, no solamente hacia las personas con discapacidad, y esto quiero dejarlo muy claro. Esto quiere decir también que hay un segmento de la población, como los padres de las personas con discapacidad, también los educadores diferenciales, los terapeutas ocupacionales, los kinesiólogos, todas las personas que trabajan dentro del ambiente de la discapacidad se transgreden toda esa parte educacional y de derechos para que la persona con discapacidad pueda tener una vida óptima, pero también la persona con discapacidad tiene mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad en que estas políticas públicas se ejerzan. Por ejemplo, lo podemos observar, o sea, tú lo puedes observar, Nicole, incluso en los mismos estacionamientos para personas con discapacidad, que cuando yo he visto personas en silla de ruedas que ven que hay personas estacionadas, lo único que hacen es sacar la foto a la persona que está mal estacionada y subirla a las redes sociales. Eso objetivamente, siendo un ciudadano responsable no sirve de nada. Lo que tú tienes que hacer como un sujeto de deber es llamar a carabineros o llamar a la municipalidad para que vengan a multar a la persona que no está, que está pasando a llevar la ley. Entonces desde ahí tenemos, como te digo, este paradigma de asistencia, como una ameba, ¿cierto? En el que por una parte dejamos toda la responsabilidad del Estado y por otra parte nosotros nos lavamos las manos en este universo gigantesco en el cual tenemos que cumplir nuestro rol de ciudadanos, que es dar a conocer lo que no se está realizando de buena manera. Es un tema, como tú bien dices, bastante complejo y que en el fondo hoy la sociedad todavía está muy al debe a la hora de saber cómo abordarlo la sociedad en su conjunto. Y tú mencionas, bueno, al Estado, mencionas a las mismas personas en situación de discapacidad, pero también eh, el resto de la sociedad se desentiende muchas veces y ocurren cosas como las que señalas que se utilizan, por ejemplo, mal utilizan los estacionamientos para personas con movilidad reducida. Entonces, Porque no como hay ningún estamento que fiscalice y tampoco que te... A ver, no hay nadie que fiscalice como corresponde y que la multa sea lo suficientemente ruda como para que no lo hagas más. Es distinto si tú estacionas y te cobran 12.000 pesos por una multa,
Así tú estacionas y te cobran 250.000 pesos. O sea, yo creo que eso lo dudarías. O sea, dudarías si te multan por 10.000 pesos a si te multan por 250. Lo pensarías. Entonces, sí creo que las medidas de fiscalización son absolutamente em, son insuficientes y a la vez generan una falta de credibilidad, perdón, enorme en un grupo humano que te das cuenta que no puedes confiar en las instituciones. Y eso ya lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Oye, Carolina, y siguiendo ese tema, por ejemplo, ¿cuál es el rol que debiera cumplir el Estado? Y bueno, ya has deslizado ciertos comentarios sobre lo que ha hecho, por ejemplo, pero ¿qué es lo que debiera hacer? ¿Hacia El dónde rol del debieran Estado es apuntar? El rol del Estado al generar políticas públicas es respetarlas y fiscalizarlas. El rol del Estado al involucrarse y al firmar una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad en el año 2008 es que tú al suscribirte a una convención internacional quiere decir que tú vas a cumplir esa responsabilidad. Perfecto, yo me adhiero a esta convención, por lo tanto yo la voy a respetar. Y eso es algo que han pasado 12 años y no ha sucedido. Entonces el rol del Estado es respetarlas, promoverlas, difundirlas, informar y por supuesto fiscalizar. Y eso es algo que no se ha realizado. Si me preguntas cuál es el deber del Estado, ese es el deber del Estado. Y ha sido un incumplimiento brutal, pero muy, 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 muy grande. Oye, ¿y cuál es el rol, por ejemplo, que en ese sentido ha cumplido el Servicio Nacional de la Discapacidad? Yo creo que Senadis no debería existir. De, de rompe y hueso. Senadis es una institución que no debería existir, considerando que somos más de 3 millones de personas, porque ellos nunca hacen un cálculo como corresponde. El Servicio Nacional de la Discapacidad ha estado dirigido por, por muy buenos elementos y a la vez por muy malos elementos, como la que tenemos actualmente. Pero cuando ha tenido buenos elementos, el problema de Senadis ha sido la estructuración del servicio. La estructuración, el trabajo piramidal de Senadis está muy mal construido. Esta debería ser una pirámide que debería de alguna manera darse vuelta. ¿Por qué motivo? Porque no puede haber tanto poder en una sola persona. No puede haber tanto poder de decisión en una sola persona, ya sea director o directora, da lo mismo. Que sea una persona con discapacidad, la verdad es que ya ha existido. Han existido personas con discapacidad como directores y también ha sido el mismo fiasco. O sea, no tiene que ver que haya una discapacidad ahí o no. Y también es importante destacarlo, ¿por qué motivo? Porque tú no puedes pretender que el Senadis tenga una persona con discapacidad de director si la verdad es que no cumple las condiciones para poder hacerlo. Es muy simple. O sea, si seguimos esa lógica asistencialista de la que estamos hablando, que el Senadis debería tener un director con discapacidad, entonces el Sename debería estar dirigido por un niño de 8 años. ¿Me entiendes? No tiene ninguna relevancia. Lo importante es que el director o la directora de Senadis sepa que está altamente comprometido con un cargo público y que tiene que trabajar no para algunos, sino para todos. No solamente trabajar para 3,5 millones probablemente de personas, sino que tiene que trabajar para Chile completo. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú te comprometes a fiscalizar cosas que tienen que ver como el turismo inclusivo, como la sexualidad de las personas con discapacidad, como muchas otras cosas, hay otro universo de seres humanos también involucrados en este tema. Entonces, que el director o la directora tenga tanto poder es algo que hay que cambiar. No debería existir un servicio, debería llamarse de otra manera. No sé cuál sería el nombre idóneo, pero sí te puedo decir que las personas que lo han dirigido, muy pocas han sido muy buenas, pero con una estructura de institución muy mala. Deberían existir más personas con poder de decisión de Senadis que no fuera una sola, efectivamente. Es una Entiendo. vergüenza, por ejemplo, una vergüenza, Nicole, pero es una vergüenza
que nosotros tengamos que postular a través de fondos a cosas que deberían ser un derecho, como por ejemplo un asistente personal, como por ejemplo el pago de una cuidadora, como por ejemplo los elementos de protección personal que ahora tienes que postular. O sea, estamos en plena pandemia, Nicole, estamos en plena pandemia, tenemos 16.000 chilenos muertos y van a haber muchísimos más por la pandemia, y resulta que ahora Senadi saca un fondo que se llama el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, y tú tienes que postular para los elementos de protección personal. Es una vergüenza, si eso es una responsabilidad del Estado. Para eso los chilenos pagan una cantidad de impuestos importantes. Entonces, sí, lo que está haciendo Senadis hoy día es una vergüenza, y los fondos públicos no deberían ser fondos, sino que deberían ser cubiertos por derecho. Hay una discusión entonces importante que nos traes como sobre la mesa, sobre el rol subsidiario finalmente que está cumpliendo el Estado y no garante de derechos, y que es también una conversación que hemos sostenido constantemente estas últimas semanas, que bueno, nos explicaban también los panelistas anteriores que hay un enfoque para abordar el tema de la discapacidad que ha ido cambiando hasta llegar a un enfoque de derecho, biopsicosocial, y que es algo que ha costado mucho trabajar, implementar en la sociedad. Yo, Nicole, agregaría a ese enfoque de derechos unas dos palabras que siento desde mi punto de vista, y es una opinión muy personal, que deberían existir, que es el enfoque de derechos y deberes humanos. No es lo mismo un enfoque de derechos que un enfoque de derecho humano. Todas las pautas de políticas públicas que tenemos, que deberíamos tener en este país, o las que tenemos, deben tener un enfoque de derecho humano. Es exactamente lo mismo que cuando hablamos de comunidad migrante. Podemos conversar un enfoque de derecho, claro, pero resulta que la ley de migración tiene una vulneración de derechos brutal, que ni siquiera habla de vivienda, de educación ni de salud. Entonces, cuando hablamos de derechos, tenemos que hablar de derechos humanos. Oye, Carolina, y en este enfoque de derechos humanos, de deberes también, algo nos ibas comentando sobre el asistencialismo que las mismas personas con discapacidad buscan en este proceso, teniendo también una visión muy crítica al respecto. Y me gustaría como preguntarte, bueno, ¿cuál es el rol que debieran cumplir también según tu perspectiva, o que debiera hacerse también desde las organizaciones, quizá desde las personas en situación de discapacidad? Mira, te agradezco mucho la pregunta porque esa va a ser una respuesta bastante extensa. El asistencialismo existe en este país desde hace muchos años, y algo que ha reforzado el asistencialismo desde hace 42 años ha sido el espectáculo televisivo de la Teletón. Por favor, que se entienda nuevamente que hablo de espectáculo televisivo y no de instituto de rehabilitación, que es lo que me ha pasado muchas veces, que no sé si la gente no sabe leer o no tiene comprensión de lectura, que no logran comprender que no estoy hablando de los niños, estoy hablando de un espectáculo televisivo que vulnera los derechos, ¿ya? Entonces, cuando tú ves durante 42 años, por ejemplo, ¿qué edad tienes tú, Nicole? Para hacerlo muy simple. Yo tengo 29. Ya tienes 29 años, o sea que tú creciste desde que naciste hasta el día de hoy, creciste viendo que la perspectiva que existe a nivel comunicacional de la discapacidad tiene que ver con un espectáculo televisivo de 27 horas. Eso es lo que viste. No has visto nada más de discapacidad y eso lo podría apostar por mis piernas. Entonces, cuando tú ves durante 29 años, y lo que existe es que desde hace 42 años, nos colocan en un espectáculo televisivo sobre un escenario como estereotipos de caridad, como personas dramáticas a través del llanto, la limosna, y que dejas de lado al Estado en esta responsabilidad, te conviertes en un ser asistencial. A mí lo que me da profunda vergüenza hasta el día de hoy
es que muchas personas con discapacidad, ya con la suficiente conciencia de lo que saben que esto significa, siguen subiéndose a ese espectáculo televisivo morboso, en lo cual lo que hacen es, a través del llanto, a través de la miseria, a través de todo esto, logran que la persona llore, logran una manipulación emocional al otro lado que hace que se metan la mano al bolsillo, donen una cierta cantidad de plata, eximiendo la responsabilidad del Estado, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad finalmente queda de la rehabilitación en el bolsillo de los chilenos, considerando que la Teletón atiende en términos de rehabilitación al 1,3% de toda la población de Chile, o a los niños con discapacidad. También es importante mencionar que el directorio que tiene es bastante cuestionable. Sabemos también la cantidad de... No es menor saber que dentro del directorio, hasta hace un tiempo atrás, era parte del directorio Carlos Alberto Délano, no sé si les suena, el Choclo Délano, director de Penta, y muchísimos otros personajes, como Mañalich también fue director de la Teletón, etcétera. Un montón de personajes que no vale la pena mencionar, pero sí vale la pena que los observen de aquí a las de los que existen hoy día hasta hace varios directores atrás. Entonces, Carlos Alberto Delano, siendo director de la Fundación Teletón durante 17 años o 14 años creo que fue, muchísimo tiempo, y después juzgado por malversación de fondos eh, Público. perdón, evasión, claro, público, evasión de impuestos. Entonces, como te digo, el mencionado espectáculo lo que hace es relevar, relevar la falta de visualización, un tema ético profundo que tiene que ver con esta exposición a los niños y que sobre todo los padres den la autorización para poder realizarlo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pasa que cuando tú visualizas durante 42 años el espectáculo televisivo de la Teletón, y el Estado no se hace cargo, las personas con discapacidad se continúan lavando las manos, y le he preguntado a muchísimas si se suman a una demanda en contra del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder ellos, para poder demandarlos, como te digo, y muchos dicen que no. Entonces es súper cuestionable lo que hacen las redes sociales, que las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, da para mucho, es muy fácil escribir ahí desde la comodidad de la cama, pero ser un personaje, una persona activa en los derechos significa también que vas a ser activa en toda violación de derechos, no solamente en lo que te conviene, ¿ya? Y eso es una de las principales deudas que tenemos. Ha sido brutal el daño que le ha hecho la Teletón al núcleo de las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales que trabajan para ello. Y te lo puedo graficar de la siguiente manera. Hace más de un año y medio atrás, yo estaba en la esquina de mi casa esperando al socio con el cual trabajo, y pasó una señora, yo lo estaba esperando a él, y pasó una señora y me dejó 300 pesos en las piernas. Entonces se entiende, y tú como sociedad civil lo entiendes, de que la única manera de apoyar el proceso de una persona con discapacidad es a través de la miseria. Y hay muchas personas con discapacidad que también se aprovechan de aquello. Tenemos también la ley de inclusión laboral. Ok, tenemos otra política pública, o sea, no solamente ya tenemos la Convención Internacional, tenemos la ley 20.422 que asegura que habla de los... perdón, ley 20.422, que... se me olvidó el nombre de la ley que te lo mencioné al principio. Establece normas de igualdad e inclusión social para las personas con discapacidad. Tenemos también la ley 21.015, que es de la ley de inclusión laboral. Tenemos también la ley antidiscriminación. Tenemos tantas, pero tantas políticas públicas, Nicole, tantas políticas públicas en esto, que la pregunta es, ¿y cuál es el rol de las personas con discapacidad también en fiscalizar esto?
Entonces creo que debemos sacar el espacio de queja y convertirnos también en un ciudadano responsable y dar a conocer cuáles son las falencias que existen dentro del sistema, y eso es algo que las personas con discapacidad no hacen, por lo menos en su mayoría. Oye, qué complejo también todo lo que nos cuentas. Luis, la semana pasada también nos estuvo hablando un poco de Teletón, justamente abordando los conflictos de interés, los conflictos de fraude al fisco que se vivieron por parte de estos miembros de su directorio. Bueno, también habló del show televisivo y yo me pregunto, quizás las personas que participan del momento televisivo que vive la Teletón en estas 27 horas, no serán a lo mejor, pienso, como cuál será la razón, la motivación, quizás presiones, porque tal vez tú también mencionas que igual hay un trabajo en el Instituto de Rehabilitación que va de la mano, ¿o no? Lo que pasa es que el Instituto de Rehabilitación es algo completamente distinto, porque el Estado tiene la responsabilidad de realizar institutos de rehabilitación. Por lo tanto, los institutos de rehabilitación pueden quedar perfectamente intocables. De hecho, son una envidia, son maravillosos, son hermosos. Si algo, como varios me han dicho, tú que nunca has tocado uno de los institutos, completamente en desacuerdo. He realizado visitas a 6 institutos de Teletón. Los conozco muy bien y sé muy bien cómo funcionan. Em, respecto al tema de las personas que se suben al escenario, están perfectamente conscientes. Incluso la vergüenza más grande que vimos hace 2 años atrás es un activista entre comillas, que habla de los derechos de las personas con discapacidad, tiene una fundación, siempre estuvo en contra de la Teletón y de repente lo vemos que está al lado de Kreuzberger dentro de las 27 horas y dijimos, es imposible, impresentable. Entonces, saben perfectamente lo que están haciendo y por supuesto el estar en televisión, en pantalla abierta, en cadena nacional durante 27 horas no es menos la difusión que vas a tener. Así que yo creo que sí, absolutamente hay gente que lo hace porque le encanta estar en ese podio. Otros que saben perfectamente que están vulnerando los mismos derechos de las personas con discapacidad y les encanta bailar arriba del escenario y todo este tema. Entonces, es una vergüenza de parte de las personas con discapacidad, es una vergüenza lo que están haciendo. Y, y por supuesto que estamos los que estamos del otro lado al poder exponer este tipo de situaciones y hacer un basta de una vez por todas. Ujú. Bueno, también ahora me acordé que había salido un informe de la ONU que justamente hablaba de la situación de la discapacidad y era muy crítico del show Bueno, de... y sabes que el informe de la ONU salió hace varios años, salió hace 4 años atrás. Y nosotros tenemos una representante de la ONU en temas de discapacidad y ha brillado por su ausencia y por su silencio. Entonces es algo que a mí me da mucha vergüenza porque no la he escuchado en estos 4 años, o más, 4 o 5 años que yo no la escucho. Entonces no se trata solamente de dar conferencias porque eres representante de las personas con discapacidad de Chile en la ONU. Se trata de ser relevante dentro de tu cargo y de una vez por todas observar lo que está pasando acá en Chile y dar un corte final a esto. Yo creo que la gente no se da cuenta de lo doloroso que es y el daño que le ha causado a las personas con discapacidad este espectáculo infernal, de verdad, que hay que estar aguantando durante 27 horas. Es tal la perfección de la manipulación emocional y del guión que no hay persona, Nicole, no hay ninguna persona que vea este espectáculo televisivo, que sea consciente de lo que hace, que no llore. No existe. No hay, porque el texto y la, la producción está tan bien realizada para conseguir lo que quiere que efectivamente es imposible que no llores. Y recordemos que Mario Kreuzberger, si es que la gente no lo sabe, él no es solamente la cabeza de la Teletón de Chile, él es la cabeza de Oritel, de la organización de teletones, de Oritel. Entonces él es la cabeza de muchas otras teletones. Y es, como te digo, afortunadamente esto ya se está abriendo, se puede conversar. He sido ampliamente amenazada por muchas personas por hablar respecto a este tema, pero siempre he dicho que las amenazas suceden cuando no se dice la mentira. Eso a mí me deja absolutamente tranquila, así que
es la responsabilidad ahora de las personas con discapacidad en levantar la voz y dar un basta a eso. Pero somos un colectivo tremendamente egoísta, somos un colectivo muy dividido, y como somos un colectivo tan dividido y tan egoísta, donde hay un trabajo de poder muy grande, muy, muy, muy grande, lo vas a poder ver después cuando quieran colocar a los constituyentes de personas con discapacidad, es una lucha de poderes absurda, que vamos a conversar de eso. Te vas a dar cuenta de que realmente va a ser muy difícil aunar la fuerza de la discapacidad para poder hacer algo en este país. Oye, Carolina, y sobre, bueno, también para cerrar un poco, por ejemplo, esta idea del asistencialismo, me gustaría preguntarte, más allá por ejemplo, si se acabara con el show televisivo de la Teletón, eh, ¿qué otra política, por ejemplo, pueda aportar a superar también este foco en el asistencialismo? Que las personas con discapacidad se conviertan en seres políticos. No político-partidista, no estoy hablando de los partidos políticos, nada que ver los partidos políticos. El ser político tiene que ver con un activismo, tiene que ver con el relevar, por ejemplo, las políticas públicas que existen, el participar de los cabildos, el participar de las asambleas, el volverte un ser educativo. Por ejemplo, si se habla de discapacidad y sexualidad, ser capaz de hablar de discapacidad y sexualidad, y como lo que me ha pasado, por ejemplo, un montón de veces, que le pregunto a la persona con discapacidad y me dice, no, yo no hablo de eso. Entonces, si tú no eres capaz de hablar cosas relevantes para la educación de todos y todas, que son 19 millones de chilenos, ya ni sé cuántos somos a esta altura, si tú no te conviertes en un ser político que en vez de estar 3 horas en Facebook, eres capaz de leer las leyes que te competen, eso es lo único que va a hacer cambiar esta sociedad. O sea, es la única manera de que tú puedas llegar a un trabajo en el cual te digan, pero si quieres puedes llegar más tarde, porque a muchas personas se los ofrecen insólitamente, y decirle no, no, porque yo también vengo como borrego arriba del metro. ¿Me entiendes? Que es las discusiones que tengo con muchas personas, que yo muchas veces le digo, sí, juntémonos a las 9 de la mañana y me dicen, uy, disculpe, es que vengo en el metro y como ando en silla, oye, ¿me podéis decir entonces cómo yo llegué acá en el mismo metro y llegué a la hora? No, pues tenéis que levantarte 15 minutos antes. Si sabes que vas a andar en silla, que hay 15 personas antes en el ascenso preferencial, al igual que en el que estuve yo, entonces levántate 15 minutos más temprano y llega la hora. Convertirte en un ser responsable y políticamente activo. Esa es la solución para las personas con discapacidad para terminar con el asistencialismo. Me llama mucho o sea, me llama poderosamente como la atención también justamente esta forma de abordar también temas que justamente nos han ido vetando, que no hemos conversado. Y, por ejemplo, tú mencionabas el tema de la sexualidad. Y yo también te comentaba al momento de hacer la invitación al programa que estuvimos las primeras semanas, meses de Hablemos de Diversidad, hablando de diversidad sexual. Entonces también aquí, bueno, en ese momento hablábamos también principalmente desde la comunidad escolar, la importancia de generar espacios inclusivos, espacios seguros para que niños, niñas, adolescentes puedan expresar su sexualidad, su identidad de género, su orientación sexual, su expresión también sin problemas y aquí también se vive una interseccionalidad, entonces también me gustaría que nos comentaras respecto de esto. Bueno, ahí es cuando hablamos de inclusión, recién. Cuando hablamos de inclusión, yo siendo mujer lesbiana, ahí es cuando hablamos de inclusión recién. Cuando tú ingresas a un espacio humano en el cual puedes hablar, debes hablar de diversidad sexual, pueblos originarios, comunidad migrante, niñez, personas privadas de libertad, adulto mayor, mujer, todos esos grupos, ahí recién hablas de inclusión, recién, Nicole, recién hablas de inclusión. Entonces, cuando tú hablas de diversidad sexual, hay que entender también que la diversidad sexual también están los heterosexuales. La comunidad LGTBIQ+, que somos nosotros
lesbianas, bisexuales, transexuales, queer, etc., es altamente relevante que los colegios los conversen, porque muchos de los niños y jóvenes que se han suicidado han sido por culpa de los compañeros de curso. Los niños y adolescentes no se dan cuenta del daño tremendo que hacen a sus compañeros por no ser capaces de poder, porque no tienen las herramientas probablemente para poder expresar que son lesbianas, bisexuales, trans o gay. Y eso es durísimo porque tiene que ver con un acto de amor, nada más que con un acto de amor y de respeto. Entonces, tal como yo puedo aceptar que mi compañera tenga un pololo, bueno, entonces también yo tengo derecho a presentarme como Carolina y tener polola. Cuando los jóvenes realizan bullying por eso, es una falta de respeto, una falta de amor tremenda hacia sus compañeros y que termina desafortunadamente en lo que hemos visto durante mucho tiempo, que ha sido las autolesiones, que han sido depresiones, que han sido suicidios de parte de los jóvenes hoy día. Si nosotros seguimos creciendo en el paradigma del odio y no respetar ni siquiera la diferencia, ojo, acá no es respetar la diferencia, es respetar un espacio de igualdad de todos, no es respetar la diferencia, ya aquí la diferencia no existe. El hecho de que tú seas heterosexual o seas bisexual no quiere decir que yo siendo lesbiana sea diferente. No se trata de respetar la diferencia, es respetar al ser humano que está al lado tuyo, nada más que por eso. Y es tan absurdo no respetar la diversidad sexual como no respetar a la persona que se tiña el pelo rubio. Es absurdo. Como no respetar a la persona que en vez de vestirse de amarillo hoy día se vistió de café. ¿Entiendes? Entonces pasa también con la comunidad migrante. Nosotros somos una mezcla de perfecta con rostro español, pero si nosotros fuéramos chilenos realmente, tendríamos el hermoso rostro de nuestros pueblos originarios. Onas, atacameños, huilliches, picunches, mapuches, etcétera, cahuéscar, que han sido vulnerados en sus derechos toda su vida. Entonces, en el minuto en el que nosotros nos reímos de otra persona, es porque estamos siendo capaces de reírnos de nosotros mismos y burlarnos de nosotros mismos y lo que somos como seres humanos. Eso se llama no tener respeto por la inclusión. La inclusión no tiene necesariamente que ver con discapacidad. Bueno, son temas que también esperamos ir poniendo sobre la mesa para también dar cuenta de estas realidades y también, como tú bien dices, empezar a abordar como, bueno, siempre hay una primera entrada en que claramente uno invita a una persona y le plantea hablar de un tema en específico, pero como también mencionas, muchas veces se espera que tal persona hable solo de un tema y no se explaye como en este otro aspecto. Entonces yo, por ejemplo, te podría haber invitado a ti a hablar solo de discapacidad y ya, y terminamos cuando terminamos de hablar de la Teletón y no hay más allá. No hay una Carolina trabajadora, no hay una Carolina comunicadora, no hay una Carolina mujer, no hay una Carolina amiga. Exactamente, completamente de acuerdo. Incluso, qué bueno que lo mencionaste, porque hay algo, sobre todo ustedes que trabajan en el espacio educacional, les pido por favor a los profesores y a los padres específicamente, para que los niños y los jóvenes entiendan, explicarles que nunca más, y estoy segura que tú en algún minuto de tu vida cuando eras niña y cuando pintabas, estoy segura que lo viste, el famoso color piel. El famoso color piel dentro de nuestros colores en nuestros lápices de colores decían el color piel. ¿Cuál es el color piel? Yo no tengo el mismo color de piel que tú. Yo no tengo el color piel de mi pareja, con la cual ya llevamos 10 años y medio juntas. Mi pareja es afrodescendiente, es crespa, mulata, grande, preciosa.
¿Cuál es el color piel de ella? ¿Cuál es el color piel que tienen nuestros, porque para mí son compatriotas? Cualquier persona que vive en este país para mí es compatriota independiente de que tenga o no tenga documentos. No es el tema. De nuestros compatriotas haitianos que están acá, yo tengo el mismo color piel que ellos, estimados, el color piel no existe. No cometan ese error. Pónganle otro nombre a ese lápiz y a ese color. Que no sea, por favor, el color piel. Porque nuestros padres, mis padres que tienen 65 años, nuestros abuelos, las abuelas que iban a comprar, me acuerdo, a la calle, o nuestras madres que iban a comprar a la calle, a la feria, las medias color piel, ¿por qué van a ser el color piel universal? Eso es una mentira, saquémoslo de nuestras mentes por completo. Cuando hablemos de esto, sí vamos a estar recién hablando de inclusión. Entonces, nuevamente, el respeto por sobre todo, el respeto a nuestros pueblos originarios, el respeto a la comunidad migrante. Tenemos tanto derecho nosotros para ir a vivir a otros países como ellos vivir en el nuestro. El respeto a las personas con discapacidad, el respeto de las personas con discapacidad hacia otros grupos humanos, el respeto de la diversidad sexual en general. Todo eso tiene que ver con un solo objetivo en común: poder vivir en comunidad. Nada más. Mientras sigan existiendo delitos de odio, como los que vivió desafortunadamente Daniel Zamudio, que debido a su muerte existe la ley Zamudio, no a su vida. Nosotros nunca conocimos la vida de Daniel, nosotros conocimos la muerte de Daniel. Por lo tanto, desafortunadamente la ley antidiscriminación existe porque existió una víctima en manos de neonazis como Daniel Zamudio. Esperemos que eso nunca más se vuelva a repetir. Pero desafortunadamente sigue existiendo, al igual que los femicidios. Desafortunadamente, como bien menciona, estamos viviendo tiempos bastante complejos. En el último mes han muerto muchas mujeres y Muchas. es un tema que bueno, como sociedad necesitamos como resolver. Hasta hace no mucho, justamente me enteré de una golpiza a una eh, amiga lesbiana en la calle, y eso son cosas que siguen pasando ahora en pandemia y, y, van a seguir pasando en la medida en que la sociedad no se haga parte, no se haga consciente de la importancia que es respetarnos. Completamente de acuerdo, Nicole. Completamente de acuerdo. Y también es muy importante, siento yo, destacar que lo que está pasando con la mujer es brutal. O sea, no tiene ya, no tiene nombre lo que estamos hablando respecto a la violencia de la mujer. Para mí es tremendamente relevante que desde mi punto de vista nunca se hable de tolerancia. La palabra tolerancia no debería existir. Yo creo que esa es una palabra inventada, no sé por quién. Pero aquí no se trata de hablar de tolerancia, porque la tolerancia aparece una vez que ya la persona no la aceptas, que no se entiende, que no se acepta, aparece la tolerancia. Es como ya que no lo acepto, ya que me molesta, pero igual tengo que convivir, ya, por último lo tolero. No, no, la palabra tolerancia no debería existir. Entonces, es tan absurdo decir yo no acepto a mi hijo gay o yo no acepto a mi compañero gay como decir yo no te acepto porque tienes nariz. Es así de absurdo peor. Es nuevamente la diversidad sexual y la razón por la cual nosotros podemos hablar de sexualidad tiene que ver solamente con un denominador común que se llama amor, nada más. O sea, yo fui discriminada dentro de una consulta médica por amar a quien amo. Y estuve 2 años en terapia de reparación psicológica por el acto de discriminación que sufrí tanto afuera de la consulta médica como adentro de la consulta médica por ser lesbiana. La pregunta del millón, ¿me lo merezco? No, de ninguna manera. Entonces, el respeto tiene que ser de manera transversal. Por eso es muy importante que trabajando en espacios educativos se entienda que esto nunca más puede volver a suceder. Así es.
Oye, Carolina, ya como para ir cerrando, em, me te iba a preguntar como redondeando desafíos pendientes que hay en la sociedad para abordar temas de discapacidad en general, pero tú mencionaste también el tema de los constituyentes y hace poco se aprobó la ley que, como, no estoy segura si está promulgada, corrígeme si me equivoco, pero la ley que permite cuotas en este caso, de personas de con etnia, discapacidad. que bueno, están las cuotas de género y me pierdo cuál otras Ya, cuotas existen. sí, efectivamente se aprobó la paridad, que era algo lógico de aprobar, que el 50% de los constituyentes fueran mujeres, era como, ¿de qué me están hablando que tengamos que hablar de esto? Eh, los pueblos originarios deben tener el 10% de cuotas. O sea, como mínimo, que ellos siendo dueños de esta tierra, y entendamos también, por favor, que los pueblos originarios, específicamente el pueblo mapuche, fue el único que le hizo la guerra a los españoles. O sea, el único terreno no conquistado por los españoles fue el terreno del Gualmapu. Entonces, un poco de respeto, por favor, a Gualmapu. Yo no estoy de acuerdo para nada con la cuota del 10% para las personas con discapacidad. Y doy mi fundamento, como siempre. Eh, tenemos demasiadas políticas públicas de las cuales no se ha hecho cargo ni el Estado ni nosotros. Tenemos una convención internacional que rige todos estos tratados también, ratificado por Chile en el 2008. Eh, somos un grupo esencialmente diverso, me refiero diverso no en discapacidad física, visual, no. Somos un grupo especialmente diverso en lo egoísta y nunca hemos sido capaces de apoyar a otros grupos que no seamos nosotros mismos. ¿Me refiero a qué? Cuando marchan los padres de los niños del espectro autista, nunca, yo he ido 4 años consecutivos, nunca he visto una persona con discapacidad física, tampoco he visto una persona ciega, tampoco he visto una persona sorda, solamente he visto los padres luchando por su propia ley. Eso habla de un grupo, de un núcleo tan egoísta que va a ser muy poco probable que nosotros lleguemos a merecer siquiera un 10% de cuota. No nos hemos hecho cargo ni siquiera de lo que significa dar a conocer la falta de política pública, las leyes que existen entre nosotros, ni siquiera hemos leído una ley de discapacidad, que te digo, esto pasa con un 95% de las personas con discapacidad, lo cual es una vergüenza. Por lo tanto, no creo que seamos merecedores para nada del 10% de la cuota de los constituyentes. La persona con discapacidad que quiere ser constituyente, que se postule como cualquier otra persona para ser constituyente y que haga exactamente la misma campaña. Cuotas, no, para nada. Y lo otro, que no es menos importante, es que cuando tú dejas un 10% para las personas con discapacidad, estás dejando afuera las cuidadoras, estás dejando afuera los padres de las personas con discapacidad, los profesionales de la salud, los terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, educadores diferenciales, asistentes sociales, todas las personas que han dado la vida por el trabajo de la discapacidad lo estás dando fuera, lo estás dejando fuera. Y sinceramente, 10% no hay. No hay 10% de personas con discapacidad para que puedan ser constituyentes. Sería para mí un acto más de asistencialismo y no de un tema de derechos. Sería asistencialismo un 10%. Me, te agradezco mucho como que nos compartas tu opinión. Respecto, por ejemplo, pienso respecto del invitado anterior, igual hay distinciones en sus puntos de vista, porque Luis hacía énfasis en que él iba a seminario y veía personas sin discapacidad hablando de la discapacidad y él se preguntaba con un amigo por qué personas sin discapacidad me hablan de lo que yo estoy viviendo. Y bueno, esa es parte de la diversidad también, parte de vivir en comunidad, parte de este ejercicio de poner en la mesa nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista y discutirlo, y llegar a lo mejor a un punto y si no, está bien, quizás. Porque, por ejemplo, Nicole, yo te pregunto a ti, bajo esa misma lógica que tú me estás hablando, tú como Nicole, ¿hablas, por ejemplo, de migración?
¿Hablas respecto a la vulneración de derechos de la comunidad migrante? ¿Has hablado, por ejemplo, lo que pasó con Joan Florville respecto a su femicidio? Sí. Y no eres migrante. ¿Has hablado algún minuto, le has puesto en la mesa el tema de niñez? ¿Te han preocupado alguna vez los niños? Sí. ¿Sí? Y no eres niña. Entonces, te digo, hay muchísimas personas que tienen que ver con discapacidad, que no necesariamente tienen que ser personas con discapacidad. Si tú eres tan egoísta para decir que teniendo una discapacidad solamente puedes hablar de discapacidad, es porque entonces no puedes hablar de inclusión. No puedes, porque el cemento de la inclusión es demasiado grande, demasiado grande. Entonces, nuevamente, el colectivo de la discapacidad es tremendamente egoísta. Y siento y creo que nosotros no nos merecemos el escaño reservado del 10%. Y te lo dice una persona con discapacidad. Muchas gracias, Carolina, por todo, por tu tiempo, por haber sido parte de este espacio. Sabemos que eres una persona con una agenda Encantada. muy apretada. Ya estamos casi Felizmente. felizmente, que no falte el trabajo, aunque sea en pandemia. Y bueno, nada más que agradecer, dejar a las personas que nos vieron invitadas al próximo capítulo de Hablemos de Diversidad y que como bien menciona Carolina, vamos a estar abordando también nuevos temas y ahora vamos a empezar a tocar el tema de los pueblos indígenas y también en función de la contingencia que estamos viviendo hoy por hoy, de protestas, de huelgas de hambre. Ayer, si no me equivoco, se permitió que el Machi Celestino Córdoba cumpliera la condena él, sobre la que él se declara inocente en su rehue, en su hogar. Entonces ahí vamos a estar viendo hartas cosas respecto de la comunidad mapuche y de pueblos indígenas. Así que invitados, Fantástico. invitadas, todas las personas que nos estén viendo aquí en Hablemos de Diversidad a través del Royal American School. Gracias por la invitación, Nicole, que estés muy bien. Muchos cariños para todos. Muchas gracias, Carolina. Nos vemos entonces. Mucho cariño. Chao, chao.